Dios los bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. Gusto saludarlos una vez más. Y quiero invitarle que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los tesalonicenses. Y hoy vamos a comenzar una nueva sección que va desde el versículo 7 hasta el 12. Pero hoy vamos a mirar solamente dos versículos. Si Dios nos da vida. 1, 2, 3. No, 3. Dice el versículo 7. Ok. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Muy queridos, me perdí. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Padre, te pedimos que esta mañana tú puedas hablar a nuestras vidas, que podamos encontrar el principio de esta escritura, Señor, y que podamos poder aplicarlo a nuestra vida como iglesia. Señor, que aquel que no te conoce pueda conocerte. Y el que te conoce pueda afirmarse en ti por medio de esta palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando y no un hombre, no los deseos del hombre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Esta sección la podemos llamar el cuidado espiritual. Creo que el capítulo 2 que comenzamos a estudiar, podemos hablar del liderazgo espiritual. Aunque podríamos pensar que el enfoque primario de esta enseñanza podría caer sobre los pastores, los diáconos o ancianos de la iglesia. También podemos recordar que el Espíritu Santo decía hablar al resto de la congregación. Así que el tema es de gran importancia no solo para los líderes de la iglesia, sino para la iglesia en general. Y una de las cosas que podemos comenzar o podemos resaltar en esta mañana en el estudio de esta palabra es en la disposición o en el corazón que había en el apóstol Pablo por los hermanos de Tesalónica. Y era tanto el deseo de él en el corazón de ellos que lo llevó a actuar a él como padre y madre. O sea, tomar algunas acciones que toman los padres y las madres a favor de sus hijos. Y esto lo vemos en el versículo 7, donde dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Y si va al versículo 11, miren lo que dice: como el padre a sus hijos, os exhortábamos. Así que en medio de las acusaciones que el apóstol estaba recibiendo de los falsos maestros, que Pablo engañaba, o sea, que la enseñanza de Pablo era para engañar, que Pablo tenía unas intenciones de perjudicar a las personas,
Pablo le dice a ellos, no, nosotros vinimos a ustedes con un cuidado especial. De la misma manera como un padre y una madre cuidan a sus hijos. Así que estos versículos presentan una imagen del cuidado, del liderazgo por la iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo fue un modelo para todos los líderes espirituales, tanto en sus enseñanzas como en sus principios de vida. Principles of life. Los patrones de vida. Él se convirtió en un modelo a seguir. Ahora, permíteme recordarle rápidamente, para ponerlo en contexto lo que estamos hablando. Quizás usted que nos visita por primera vez o nos escucha por primera vez, o si ya se le olvidó, pues yo se lo recuerdo rápidamente. En el capítulo 1 miramos una iglesia que era un ejemplo a seguir. Hermanos que verdaderamente eran salvos. Una iglesia que había sido regenerada. Una iglesia que manifestaba una salvación por medio de sus obras, por medio del trabajo arduo o el trabajo duro que hacían por el Señor y porque esperaban que Él regresara por segunda vez. Era una iglesia que se convirtió en imitadores del apóstol Pablo y de Cristo. Una iglesia que era ejemplo para las demás iglesias que los miraban. Una iglesia que proclamaba el evangelio. Una iglesia que se había transformado de los ídolos para servir al Señor. Una iglesia que esperaba el regreso de Cristo. En el capítulo 2 describimos el carácter del liderazgo del apóstol Pablo. En el versículo 7. Y dijimos que necesitábamos líderes en nuestra congregación con esa visión firme para servir al Señor como líderes. En los primeros 6 versículos, las características que vimos en el apóstol Pablo, que era que tenía tenacidad, integridad, autoridad, responsabilidad y humildad. Ahora, en el versículo 7 al 12, esas eran las características interiores del apóstol, o sea, nadie las veía. Pero ahora vamos a mirar las características externas del apóstol Pablo, mencionadas en el versículo 7 al versículo 12. Y él usa como ejemplo el comportamiento de una madre y un padre por sus hijos. Creo que en la Escritura encontramos varias metáforas para el liderazgo espiritual. Por ejemplo, no tiene que buscarlo, solo anote. En 1 de Pedro 5, del versículo 1 al 4, los líderes espirituales son llamados pastores. Tienen la responsabilidad de guiar o cuidar al rebaño del Señor. En 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, a los líderes espirituales se les llaman mayordomos. Es decir, administradores de la casa de Dios, o lo que Dios ha puesto a su cuidado. En 1 de Timoteo capítulo 2 se nos presenta el liderazgo espiritual como heraldos o pregoneros. O sea, somos los encargados de predicar el mensaje del rey. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 somos llamados maestros. La responsabilidad de enseñar el mensaje. Y en 1 Corintios capítulo 3 son llamados esclavos. Todas esas metáforas tienen algún significado que en su momento hemos estudiado y otras iremos estudiando. Pero aquí usa la metáfora más íntima que se puede encontrar en el hogar: el padre y la madre. Una madre que ilustra el cuidado gentil o la amabilidad de la madre, y un padre que presenta quizás autoridad. Así que vemos un equilibrio
del liderazgo espiritual. De hecho, por eso le pusimos el título del mensaje, Equilibrio del liderazgo espiritual. La primera parte y la próxima semana hablaremos la segunda parte. Entonces hoy quizás miramos la ternura y el dulce cuidado materno contra la fuerza, la fortaleza, el coraje y el liderazgo y el cuidado del Padre. Pues como ya mencionamos, los falsos maestros estaban atacando a Pablo, estaban atacando su credibilidad, su sinceridad, su integridad. Ellos acusaron a Pablo de ser un charlatán religioso o un mercader o un mentiroso, si quiere decirlo de esta manera, que solo estaba buscando buscar beneficio de los que escuchaban. Pero Pablo dice, no, yo no vine con esa intención. Ahora, ¿por qué esta gente acusaba a Pablo de esa manera? Bueno, la respuesta es fácil. Porque ellos odiaban a Cristo, odiaban el Evangelio, odiaban a Pablo, odiaban a sus colaboradores. Pero Pablo dice, mi ministerio contra ustedes no era buscando el mal de ustedes, sino el bienestar de ustedes. Y sabe, hermano, en la iglesia necesitamos hombres y mujeres con ese deseo, con esa intención. Hermanos, que sigan el ejemplo, sigamos el ejemplo de Pablo, aquel que estaba siguiendo a Jesucristo. Ahora regresemos al versículo 7. Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire que el versículo 7 comienza con la frase o la palabra antes. Dice, antes de ser una carga para ustedes, venimos a cuidarlos. Ahora, esta palabra antes se usa para conectar o para contrastar, hacer un contraste entre la conducta pecaminosa de los falsos maestros y la conducta del apóstol Pablo y sus colaboradores. Y esto apunta no solo al versículo 6, sino también al versículo 3 y 4. Por ejemplo, el versículo 6 dice que no buscamos la gloria de los hombres, sino a Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 3 y 4. Porque nuestra exhortación no provino de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Pablo les dice, nosotros no tenemos ustedes saben, iglesia de Tesalónica, nosotros no tenemos ninguna enseñanza torcida. Nosotros no venimos a engañarles. No venimos a buscar favores de ustedes. No usamos palabras para levantarles el ánimo o admirar sus capacidades para luego quitarles algo, sino que trajimos el mensaje del Evangelio. Y la metáfora que él usa para explicar esto es la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Venimos a ustedes como una madre que abriga, que cuida, que mima a los hijos suyos, los que le pertenecen. Y sabe que esta interpretación, si usted la compara con Gálatas 4:19, no lo vamos a buscar, y el contexto inmediato que miramos aquí en 2 de Tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses,
están totalmente en armonía. Pablo, Silas y Timoteo, lejos de venir con la intención de buscar sus propios intereses, habían venido con la intención de buscar el bienestar de estos hermanos. Mírelo, y eso lo vemos claramente en el versículo 8. Déjeme leerlo, aunque no lo vamos a mirar todavía. Dice: tan grande es nuestro afecto por usted, por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegaste a sernos muy queridos. Ahora volvamos al versículo 7. Notemos algo en las palabras del apóstol cuando dice: como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Pablo dice: yo no vine a quitarles, no vine a manipularlos. Mi motivación era presentarles el evangelio y tener ternura y cuidado por ustedes. Y esa debe ser una de las preocupaciones del líder en la iglesia local. Afecto por la grey que Dios le ha puesto a cuidar. Su preocupación debe ser el bienestar espiritual. Y es posiblemente que usted esté pensando, quizás en este momento: bueno, entonces este sermón no es para mí, es para el pastor, es para los líderes. Yo me desconecto. No se desconecte. Porque quizás Pablo no está hablando a un grupo selecto de personas en particular, está hablando a toda la congregación. Porque al ministrar el evangelio, tú y yo nos convertimos en ministros de los demás. O sea, cada uno de nosotros somos ministros del evangelio. Es decir, cuando usted va a ir a predicar la palabra de Dios a otras personas que no conocen a Cristo, nuestra postura debe ser la postura del apóstol Pablo. No tratar de ganar favores de esas personas, sino con cuidado y amor presentarles el evangelio para que Dios pueda traer salvación a sus vidas. Hermano, no puedes ganarte a tu compañero, no puedes predicarle el evangelio a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, a tu compañero de prácticas deportivas, ni siquiera a tus familiares cercanos o lejanos, si no hay un afecto sincero y verdadero por esas personas. Pablo dice en este pasaje que el mensaje del evangelio debe ir acompañado de un afecto verdadero por esas personas. Y Pablo le dice a ellos, en medio de las acusaciones: yo quiero que ustedes recuerden, nosotros llegamos a ustedes con el deseo de cuidarlos o mostrando el mismo afecto que una madre muestra por sus hijos. Ahora, y mire, y yo creo que usted no nos ¿cómo sería la palabra? Nos ubiquemos en lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo usa un ejemplo interesante y digno de resaltar. El ejemplo de una madre que cuida a sus hijos. Una madre no cuida a sus hijos por algún interés personal. O levante la mano la madre que ha cuidado a sus hijos porque tiene algún interés personal. Por algo que usted puede sacar de su hijo.
La madre tampoco cuida a su hijo para que su hijo la ame más. O levante la mano la madre que dice, lo voy a cuidar para que me ame más. Y uno simplemente ama a su mamá porque es su mamá. Ella, la madre, cuida de una forma desinteresada. A pesar de que los hijos puedan tener diferentes temperamentos. La madre sigue cuidando a ese muchacho o esa muchacha. Y esto me recuerda a mí lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 2:10. Todo lo soporto por causa de los escogidos. ¿Para qué es lo opuesto a la ternura, a ese cuidado? La negligencia. En inglés creo que le dicen neglect. O sea, ser negligente, ser indiferente. ¿Sabe que cuando tú y yo estamos en Cristo, o bueno, perdón, pensar en los que no conocen a Cristo, hermano, tú y yo sabemos que ellos que están sin Cristo van camino ¿a dónde? Van camino al infierno. ¿Y cuántas veces nosotros nos comportamos indiferente a la condición de esa persona? Yo sé que cuando una madre ve que su hijo va por el mal camino, ella no es indiferente. La madre trata de hacer algo. Bueno, ¿cómo es posible que nosotros vemos que familiares, compañeros de trabajo, compañeros de deporte, compañeros de escuela, van camino a la perdición? Y nosotros nos comportamos indiferentes, pero tenemos gozo y alegría porque vamos para el cielo. Y Pablo le dice a ellos, un verdadero ministro no puede tener indiferencia por estas personas. Y Pablo por eso les dijo, recuerden que yo les presenté a ustedes el mensaje en medio de mucha oposición. Miren lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice, pudimos ser carga para ustedes como apóstoles. O sea, yo pude ser una carga porque era un apóstol. Pude haberles impuesto algo, obligarlos a hacer algo. Pero sin embargo, versículo 7, los hemos cuidado como una madre cuida a sus hijos, sin la esperanza de un pago o un beneficio propio. Yo le digo algo, mis amados, con sinceridad. El día que como iglesia, o sea, nosotros como iglesia, nos sirvamos los unos a los otros, nos amemos los unos a los otros, sin esperar nada a cambio, veremos cosas tremendas en nuestra congregación. Porque a veces yo me acerco a un hermano porque quiero sacarle información. No porque quiero, porque tengo interés en él como persona. Le hablo bonito porque estoy buscando algo de él. Me acerco a él porque me enteré que está pasando por algún problema y quiero saber detalles del problema. Entonces me acerco a él para saber los detalles, no para exhortarlo o ayudarlo o orar por él. El día que nosotros nos amemos, nos sirvamos sin esperar nada a cambio. Yo más nunca escucharé la frase, lo saludé y no me saludó.
Pero no lo va a tomar personal, no lo estoy diciendo por usted, simplemente es que eso es algo típico. O sea, y no digan, lo dijo por mí, no, usted no es el único que lo ha dicho, hay más de uno, así que tranquilo, que hemos usado esa frase. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Note que la meta principal del apóstol, o sea, que la meta principal del apóstol era la predicación del Evangelio. Lo que nos lleva a pensar es que cualquier ministro, cualquier creyente que dice que cree en Cristo, que sirve a Cristo, su objetivo principal debe ser el Evangelio. Que la gente escuche el Evangelio. Por lo tanto, no tenemos derecho a cambiar el mensaje. Ahora, usted se preguntará, pastor, ¿y cuál es el mensaje del Evangelio? Bueno, que Cristo se encarnó como hombre. Cristo vivió una vida perfecta en la tierra. Cristo fue crucificado cargando el pecado en la cruz del Calvario. Cristo murió y Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día, asegurando perdón, resurrección y vida eterna a todos los que crean en Él. Cristo ascendió al lugar de autoridad. Cristo regresará por segunda vez por los suyos, o sea, los que creyeron, regresará por los que creyeron y juzgar a los que no creyeron. El mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo, no lo podemos cambiar, pero debe ir acompañado de un amor y cuidado por las personas que están perdidas. Mire el versículo 8. Hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Esto demuestra en el apóstol Pablo un corazón de siervo. Pablo anhelaba ver a sus hermanos. Pablo anhelaba servir a sus hermanos. Y estaba poniendo en práctica lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo no vine a ser servido, sino que vine a ¿qué? A servir. Aquí vemos a Pablo imitando al maestro. Hermanos, las aplicaciones del Evangelio es un amor por Dios y un amor por aquellos que están perdidos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde está esa actitud en nuestras vidas el día de hoy? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dejar para poder predicar el Evangelio? Aquí es donde uno quizás resalta mucho esos misioneros que van a esos lugares lejanos, no una semana, sino que simplemente dicen, nos vemos, yo me voy para esos lugares a vivir allá porque quiero predicar el Evangelio. Yo perdí, digamos, contacto porque mi papá siempre me ha dicho, pero yo no hago caso. Soy muy malo en mantener los contactos. Pero el pastor
El primer pastor que tuvieron los hermanos aquí en esta congregación, yo no sé si todavía esté allá, pero se fue de misionero por allá a esos lados. Se dejó la comunidad aquí en Estados Unidos y fue a un lugar allá, creo que por el lados islámicos y todos los lugares. ¿A dónde era que estaba? Afganistán. Afganistán. A predicar el evangelio. De la comodidad de aquí de Estados Unidos a Afganistán. Ahora, quizás no todos tengan ese llamado. Pero ¿qué estamos dispuestos tú y yo de entregar aquí, en Dothan, o en las áreas aledañas, o en las áreas alrededor, por predicar el evangelio? Porque sí, podemos tener el deseo de ir a África, o a Guatemala, o a Honduras, o todos estos lugares, a predicar el evangelio. Muy bien. La pregunta es, ¿y antes de ir allá, qué estoy haciendo aquí en el área local? ¿De qué me estoy desprendiendo? O sea, ¿qué estás soltando de tu vida para poder llevarles el evangelio a ellos? Pablo dice en el versículo: hubiéramos querido entregarlos no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Sino nuestras propias vidas. ¡Wow! Yo algo veo más en este versículo, que cuando Pablo llegó a estos hermanos, no solo fue porque era un deber o porque estaba bajo la autoridad delegada o porque era su responsabilidad, aunque sí lo era, sino porque él tenía pasión por los perdidos. Porque sabía la condición de ellos. Hermano, pensemos por un momento, ¿de dónde nos sacó el Señor? Porque nosotros los cristianos nos sentimos muy contentos y nosotros hablamos de nuestra liberación, de que Él va a regresar por segunda vez. Y amén, yo no estoy diciendo que no. Gocémonos, disfrutemos de eso. Pero no podemos olvidar que todavía hay personas que no conocen esa verdad que usted y yo conocemos. Y no estoy pensando de las personas de África ni de Japón o China que no conocen a Cristo. Estoy pensando de esas personas que trabajan contigo y conmigo, que estudian contigo y conmigo, que juegan contigo y conmigo, que les han sido predicado el mensaje de Jesucristo. De esas personas estoy hablando. Se van a perder. Y tú tuviste la solución en tus manos. Y no hicimos nada. Y eso Dios lo va a llevar a cuenta. Y Pablo nos demuestra por este pasaje esa pasión que tenía. Nota el término hubiéramos querido. Nos habla de que para ellos su servicio no era una carga. Para Pablo servir no es una carga. Era un motivo de alegría. De alegría. Era un motivo de alegría, era gozo para él. Hermano, ¿para usted es motivo de alegría servirle a él? ¿O es para usted algo pesado servirle? No sé, es para que usted lo examine. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, él dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora, mire, la versión que nosotros estamos leyendo aquí en Tesalonicenses, no tiene que buscar Hechos, dice:
hubiéramos querido entregarlos no solo el Evangelio, pero la versión en inglés es traducido de la siguiente manera: nos complació impartirles no solo el Evangelio de Dios. Mire, la palabra impartir significa compartir. Y la idea es de llevar, de darle a alguien algo de lo cual tú sigues reteniendo algo también. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, compartimos nuestra fe. O sea, compartimos de la fe que tenemos con ellos, pero nuestra fe sigue con nosotros. Ahora mire el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ahora, la palabra ¿por qué? Nos permite hacer una transición o una conexión de lo que dice en el versículo 7 con el versículo 8 y ver la aplicación en el versículo 9. Una vez más, porque os acordáis, hermanos. ¿Se acuerda que al principio lo dijimos? Que el apóstol Pablo apeló al recuerdo de estos hermanos, a la memoria de ellos. Aquí le dice, porque os acordáis, hermanos. Y aquí encontramos la extensión del trabajo de una madre, ¿no? De hecho, ahora poco se va a recordar el Día de las Madres, el trabajo que hacen las madres. Pero dice nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hay un dicho que dice de la siguiente manera: el trabajo del hombre es de sol a sol, pero el trabajo de una mujer nunca queda terminado. El trabajo del hombre es de sol a sol, pero el trabajo de la mujer nunca queda terminado. Yo he escuchado, yo creo que usted ha escuchado también, a muchas mujeres decir lo siguiente: somos las primeras en levantarnos, ¿y qué? Y las últimas en acostarnos. Habrán algunas excepciones, como todo, ¿no? Pero por lo menos el 95% va por ahí. Bueno, las madres, estoy hablando de las mujeres madres. Las teenagers sí son las primeras que acuestan y las últimas que levantan, ¿no? Las mujeres teenagers. Sí, yo estaba aclarando, ¿no? Aclarando. Sí. No me tengo yo en problemas por andar diciendo cosas. O sea, todos sabemos que una madre no tiene un horario. Su amor requiere una dedicación que completa. Y Pablo dice, yo con ustedes actué de esa manera. Ahora, en ningún momento, yo lo quiero aclarar, se me vino a la mente, pero lo quiero aclarar. En ningún momento ahora significa de que entonces a los líderes hay que decirle, él es mi madre espiritual. O sea, no quiero yo ahorita, nomás lo aclaro, porque no falta que ahorita diga que ahorita al pastor hay que decirle también la madre espiritual. Porque Pablo está haciendo eso. No, Pablo está usando el cuidado que tiene la madre para expresar su sentimiento y el cuidado que él tuvo en el servicio que le ofreció a esos hermanos. Aclaro por si las moscas, ¿no? Es mejor aclarar. Entonces Pablo actuó de esa manera, un cuidado tierno, una dedicación completa por estos hermanos. Y una vez más dice, acordaos. Entonces Pablo dice, recuerden que yo estuve con ustedes 3 semanas. Yo estuve con ustedes 3 semanas. Yo quiero que piensen por un momento en esas 3 semanas.
Yo no vine a buscar riqueza, no vine a buscar popularidad, no vine a quedar bien con ustedes, ni a hacerme famoso en medio de ustedes. No vine a quitarles lo poquito que tienen. Recuerde que cuando él escribió de esta iglesia, los de Corintios, que los usó como ejemplo, dijo que estos hermanos ni siquiera tenían. Eran pobres. Es más, los de Tesalónica no serían objetivo de predicación para muchos apóstoles modernos el día de hoy. ¿Por qué? Porque no tenían que quitarles. Ellos tenían poco. Pablo dice, mi motivación era darles el evangelio, predicarles las buenas nuevas. Y tanto fue productivo ese evangelio en la vida de ellos que tenemos el capítulo 1, que es donde describe cómo vivían esos hermanos. Y mire que Pablo usa dos palabras: trabajo y fatiga. Son dos palabras que resumen la dificultad de algo. Trabajo puede enfatizar la dificultad de hacerlo, y fatiga enfatiza la lucha, el esfuerzo en realizar esa obra. Ahora, Pablo no se está quejando, ni se los está sacando en cara, sino lo que les está diciendo, que en comparación a lo que están diciendo los falsos maestros, nosotros trabajamos duro con fatiga para ustedes. Pablo le dice, recuerden que el trabajo no fue fácil. Una vez más, no fue fácil. En Hechos capítulo 16, Pablo nos cuenta lo difícil que fue para él cuando llegó a Tesalónica. Él habla de eso. Pero también les habla y explica que no estaba buscando ni oro, ni plata, ni ningún tipo de esos beneficios personales. Y cuando pensaba en esto, yo me hacía esta pregunta. Y se la hago pues a todos los que estamos aquí. Ya que Pablo está usando la imagen de la madre. ¿Qué puede obtener una madre de los hijos? Nada, porque a veces cuando ya llegan a edad adulta los hijos se desentienden de ellas. Ellos arman sus propias familias y la mamá pues ahí miremos cómo es la arregla. ¿Qué le puede dar un hijo a una madre? Yo sé que mi mamá siempre nos decía, llegaba el 10 de mayo, el regalito. Sí, pues trae un regalito, pero todo el año se portan mal. Pero nada. ¿Qué le puede dar un hijo a una madre? Voy a hacer la frase completa entonces. ¿Qué le puede dar un hijo a una madre para que la madre lo ame más? Y aunque mi mamá me decía esa frase, me seguía amando. O creo que todavía me sigue amando. Y eso ya no le doy regalos de Día Madre. Otra pregunta. ¿Qué precio puede pagar un hijo para que una madre lo cuide? ¿Qué precio? A ver, pongan precio, mamás. Yo creo que las mamás hacen, es lo que más disfrutan. ¿Qué precio puede pagar un hijo a una madre que lo abraza con amor? O sea, ¿cómo podemos nosotros corresponder a ese abrazo? Creo que a todos nuestra madre nos ha abrazado en algún punto de nuestra vida con ese amor. ¿Qué precio podemos pagar? Hermano, no hay precio. Y Pablo usa ese ejemplo para mostrar
el anhelo que tenía en su corazón por predicar el evangelio, y que las mentiras que estaban levantando estos hombres eran fácilmente derribadas con solo que la iglesia recordara lo que Pablo hizo por ellos. Pablo le dijo: solamente recuerden lo que yo hice por ustedes y esas mentiras caerán por sí solas. Y Pablo dice aquí en versículo 9: trabajamos de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros. ¿De qué lo acusaban los falsos maestros? De que les estaba robando su dinerito, de que les estaba pidiendo primicias, de que les estaba pidiendo pactos, que les estaba pidiendo que sembraran la semilla, que le estaba pidiendo que vistieran bien al siervo de Dios, porque si el siervo de Dios estaba bien vestido, él los podía bendecir. Todo eso le estaban pidiendo. Los falsos maestros estaban acusando a Pablo. Y Pablo dice: yo trabajé día y noche. Todos sabemos que Pablo tenía su negocio de hacer carpitas, para no ser carga a ustedes que no tenían. Aparte, cuando usted lee Filipenses 4:16, allí nos dice que los hermanos de Filipenses le enviaban dinero al apóstol Pablo para ayudarlo en sostenerlo, para que no fuera carga a esos hermanos. Entonces Pablo dice: hicimos el máximo esfuerzo físico, ministerial, para que el evangelio fuera predicado. Y no es que se lo esté sacando en cara. Perdón, no, yo quiero aclarar, no es que Pablo se lo esté sacando en cara, no es que Pablo se esté quejando. Pablo está dando el testimonio para contrarrestar las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Teachers. Entonces Pablo y sus colaboradores brindaron, ternura, cuidado y alimento espiritual. Quisieran no tener ministros o pastores como el apóstol Pablo, o con el apóstol Pablo. Pero yo creo que mientras estemos en este lado, esto no es excusa, ¿no? Pero mientras estemos en este lado de la eternidad, quizás tendremos muchas falencias o muchas fallas en estas áreas, porque estamos todavía en esta lucha. Pero eso no nos libra de nuestra responsabilidad de cumplir lo que Dios nos ha mandado. O sea, mi oración es que nosotros podamos en nuestra congregación levantar líderes, o una congregación que sienta pasión y ternura por aquellos que están muertos en delitos y pecados, y que expresen un deseo profundo por predicar su palabra. Recuerde, es predicarla. El que se encarga de que la luz del evangelio le resplandezca en sus corazones es Cristo, es el Espíritu Santo. Mi responsabilidad es predicarla. Él va a hacer la obra. Entonces, hermanos, esa es nuestra oración: que podamos ser creyentes tiernos, amables, comprensivos, compasivos por aquellos que no conocen a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el reto que nos presenta el apóstol Pablo en estos versículos. Gracias porque él usa uno de los ejemplos que estamos muy familiarizados: el cuidado, el amor de una madre, para expresar el cuidado y el amor que él tenía por estos hermanos de Tesalónica, y para ponernos como meta el amor y el cuidado que tenemos que tener, no solo por la iglesia ya salva, sino también por aquellos que no te conocen. Padre, enséñanos a los líderes, al pastor, a poner en práctica esta verdad,
Y a la iglesia, Señor, que también podamos en práctica con aquellos que no te conocen. Señor, que tu mensaje pueda dar fruto en nuestras vidas. Que los que no te conocen, Señor, puedan encontrar salvación en ti. Y los que ya te conocen, que tu palabra pueda afirmar su fe. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, levantar nuestras ofrendas, te pedimos.